Buenas tardes, yo soy la licenciada Keili Quintero. Ya tengo 15 años en la institución trabajando en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y continuando con el ciclo de conversaciones de ECMO, voy a hablarles del síndrome de estrés respiratorio y el ECMO. La causa mecánica del síndrome de dificultad respiratoria aguda es la fuga de líquido de los vasos sanguíneos más pequeños a los pulmones en dirección a los diminutos sacos de aire, donde se oxigena la sangre. Normalmente, una membrana protectora conserva líquido de los vasos sanguíneos. Sin embargo, las enfermedades o lesiones graves pueden causar daños en la membrana, lo que provoca la fuga del líquido. Dentro de las causas para llegar a un síndrome de estrés respiratorio tenemos las septicemias, la causa más común del síndrome de dificultad respiratoria aguda, una infección grave y generalizada del torrente sanguíneo. La inhalación de sustancias nocivas, que es respirar altas concentraciones de humo o gases químicos, que pueden dar lugar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, al igual que aspirar vómito o meconio, o tener episodios de casi ahogamiento. Y la tercera, neumonías graves. Por lo general, los casos graves de neumonía afectan los 5 lóbulos pulmonares. La enfermedad por coronavirus, COVID-19, aguda y los accidentes o traumatismos graves. Como vemos allí en la lámina, pues vemos un dibujo de lo que es la circulación en la parte respiratoria, en lo que son los sacos alveolares. Pero digamos que esta es la parte de la oxigenación, o sea, la función que hacen ellos, los pulmones. Realmente el pulmón simplemente es la acción fisiológica que realizan los pulmones. Vemos en el otro círculo, en otro recuadro, ¿verdad? Un alveolo normal y lo que pasa en un alveolo con síndrome de estrés respiratorio. Vemos que en el intercambio de oxígeno, la capacidad de difusión de la superficie de membrana alveolar libre disminuye la difusión y aumenta la atelectasia. La obstrucción alveolar o la oclusión alveolar, eso produce la hipoxemia. En cuanto a la ventilación, la cantidad de dióxido de carbono alveolar disminuye la compliance y disminuye la superficie ventilada. Cuando le pongo este dibujo, es porque recuerden que el pulmón es un órgano. El pulmón, dentro de su función principal, es la oxigenación de la sangre, ¿verdad? Pero él como órgano también necesita nutrirse. Cuando tenemos un paciente con síndrome de estrés respiratorio y se le hacen estudios de imagenología, vamos a tener una placa como esta. ¿Y por qué les pongo esta placa? Es para que ustedes vean que este tipo de pacientes es difícil manejo. Por eso muchas veces en las terapias, estos pacientes se les da como un tiempo, una prórroga para ver si porque esta enfermedad es difusa. O sea, el pulmón tiene áreas donde ustedes ven espacios más oscuros porque hay atrapamiento de aire. Y los espacios blancos, pues, son zonas de atelectasia, zonas de mucosidad y de líquido. Entonces, son pacientes que cuando tú metes, o es un pulmón que cuando tú metes una ventilación mecánica es difícil de manejar. Y generalmente los médicos prefieren esperar para darle tiempo a ver si se organización que se encarga de dirigir todo lo concerniente al ECMO, ¿verdad? Ellos, dentro de su evaluación o dentro de su plan de acción, lo primero que hacen es, primero, reevaluar los parámetros de la ventilación mecánica. La estrategia que ellos dan es la estrategia de ventilación mecánica de protección o de ultraprotección. ¿Qué quiere decir eso? Que manejan volúmenes muy bajos, otra condición al paciente. Entonces se manejan con volúmenes muy bajos. Después de que ellos lo meten a esta ventilación mecánica, ¿verdad? El inicio de ventilación mecánica, que por supuesto es consideración, ya sabemos todo, la relajación, la cuestión. Vemos que aquí dice que el volumen tidal se maneja de 6, hay literaturas que dice que hasta 4, cuando tenemos una ventilación mecánica manejada con ultraprotección. Tiene que ser menor de 30 centímetros de agua y un PIT menor de 5, que sabemos que el 5, digamos que es fisiológico, por decirlo así.
está entre los límites de lo fisiológico. Ellos recomiendan que sea menor de 5 y vigilar la hipercapnia. Esto es cuando ya el paciente lo metemos a ventilación mecánica. Luego de ver la PAFI, si está menor de 200, pues se elevan los niveles de PIP. Si mejora la oxigenación, se va evaluando. Los de 150, pues ya comienzan los bloqueadores, los betabloqueantes neuromusculares y la posición en prono. Si esto no mejora y llega un PAFI a menos de 80, entonces ya se decide conectar a ECMO. Ustedes ven que esta trayectoria, digamos, yo lo estoy diciendo y pareciera larga. Sin embargo, eso tiene que ser en cuestión de horas, porque el paciente no puede empeorar su situación, porque llega un momento que entonces ya no va a ser candidato para ECMO. Se empeora, pues los demás órganos por falta de oxígeno comienzan también a dañarse. Entonces, esto es una cuestión que debe manejar el médico y tanto los intensivistas como los cirujanos cardiovasculares y todos los que estén encargados del ECMO, digamos que rápidamente. Y verificar si el paciente es o no candidato, dependiendo, ya ustedes saben, de las condiciones que pueda tener el paciente anteriores al síndrome de estrés respiratorio. O sea, si es un paciente con un cáncer en estado terminal, dijimos que hay algunas cosas que pueden, digamos, discutirse para poderse meter en ECMO. Entonces, si el paciente, después que pasa todas estas etapas, llega a un PAFI menor de 80, que no debería llegar allí, se decide la conexión a ECMO. ¿Qué tipo de ECMO vamos a meter a este paciente con este síndrome de estrés respiratorio? Venovenoso. ¿Por qué? Dice que el ECMO venovenoso es para bypassear los pulmones. Entonces, cuando usted le dice, va a hacer un reposo pulmonar, uno piensa que es que el pulmón va a estar ahí sin hacer nada. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque el ECMO venovenoso es verdad que va a oxigenar y que las cánulas van a ir en posición venosa, las dos, tanto la entrada como la salida van a ir en posición. ¿Por qué en posición venosa? ¿Cuál es el trayecto circulatorio? ¿Quién me puede responder eso? ¿Dónde llega la sangre desoxigenada al corazón? ¿En qué parte? Ajá, pero a la aurícula derecha. Entonces, en estas posiciones, si ustedes ven y conocen la parte circulatoria, todas van a la aurícula derecha, que es donde llega la circulación o la sangre desoxigenada o poco oxígeno. De allí se va sangre y también se va a introducir a la aurícula derecha. Si yo saco sangre o si el sistema ECMO saca sangre a la aurícula derecha, va a la bomba, se oxigena y llega a la aurícula derecha, ¿qué va a pasar? Tenemos que estar pendientes, el ECMO es la recirculación. Las cánulas tienen que estar a cierta distancia para evitar ese, porque eso puede darse, pero eso queda de parte del que esté en el ECMO, vigilar esa parte. Ok. Los cirujanos tienen una medida y por supuesto los parámetros de sangre venosa sanguínea, pues nos van a decir si está recirculando o no el ECMO. Pero llegó a la aurícula derecha. Ajá. De la aurícula derecha, ¿para dónde pasa? Ajá. ¿Y después dónde va? A los pulmones. ¿Y cómo va a ir a los pulmones? Oxigenada. Va a ir oxigenada. O sea, ella va a entrar y va a ser... Okay. Él va a ir oxigenada aquí. A la parte venosa. O sea, en este momento los alvéolos no están funcionando. Pero por eso que se llama que se están bypaseando. Porque ellos, aunque están trabajando, demandando, ellos no van a hacer la función de la oxigenación, porque la sangre está llegando oxigenada. Ahora sí se entiende. Sí, sí. Y está saliendo de los pulmones oxigenada para el resto de la circulación. Por eso se llama bypassear. No es que el órgano va a quedar sin circulación y sin... No. Eso va... Esos son niveles de... eso se va a medir con el paciente, por la sangre venosa, la oxigenación de la sangre venosa, que debe estar en 65%.
Ahí es donde tú vas a medir. O sea, lo que quiero es que ustedes entiendan cuál es la función del ECMO en este caso, porque se dice que el pulmón estaba bypassado. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ya sabemos que lo que está bypassado, digamos que es la parte fisiológica del pulmón. Él no está oxigenando porque los alveolos están llenos de líquido. Entonces, lo está haciendo el ECMO. Pero él tiene que estar mecánico, él tiene que estar funcionando, porque si tú dejas el músculo más de 72 horas sin funcionar, ese músculo también se atrofia. Entonces, por eso es que tiene que estar conectado a ventilación mecánica, que les tiene que estar mandando, porque si tú lo dejas desconectado, supongamos que el paciente pueda estar, es paradójico, pero supongamos que el paciente esté inconsciente, por decirlo. Tú lo desconectas del ventilador, él no está haciendo fuelle, no está mandando, está oxigenando, porque él no está haciendo nada. Entonces, ¿qué va a pasar? El músculo se va a atrofiar. Por eso es que tiene que estar conectado al ventilador y conectado al ECMO. Alguien preguntó la semana pasada si se podía desconectar del ventilador. Hay muchos videos, si han visto videos de pacientes que pueden caminar con su ECMO y van sin ventilador. Sí se puede. ¿Por qué piensan ustedes que se pueda desconectar del ventilador? Si el paciente tiene la capacidad de resistir el ECMO, de levantarse, de verse las cánulas, poder caminar y hacer la actividad sin caer en un estado de angustia. Acuérdense que la membrana está dañada porque tiene un síndrome de estrés respiratorio, está filtrando el líquido hacia los pulmones. O sea, el capilar está filtrando el líquido hacia los pulmones por esa membrana. En algún momento sucedió alguna de las consecuencias anteriores, las enfermedades anteriores, y llegó a un síndrome de estrés respiratorio. Pero la función fisiológica del pulmón, que es oxigenación, lo está haciendo el ECMO. La parte El problema, como digo, no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que pueden resistir eso, que pueden estar conectados a un ECMO sin caer en una desesperación, sin caer en un estado de angustia, sin que eso, porque recuérdense que eso también incide en todo lo demás. Si tu estado de angustia te va a subir, o sea, va a incidir. Entonces depende también del tipo de paciente. Por eso es que a veces vemos en esas láminas esos pacientes que van caminando en esos videos que tú dices, gracias doctor, que van caminando y dices, oye, qué chévere, mira, va con el ECMO y va desconectado a la ventilación mecánica. Es por esa razón. Pero algunos pacientes no podrán desconectarse, porque depende de tu estado, de tu equilibrio emocional para aceptar que tú estás conectado a esas cánulas y que dependes de ese aparato. Como 7 días. Pero si ustedes ven la literatura, lo primero que te dice que vas a desconectar o descontinuar no es la ventilación mecánica, es el ECMO. No la ventilación mecánica. Ok, descontinuamos. Supongamos que el paciente acepta la descontinuación de la ventilación mecánica. Aparte de porque el paciente de repente lo tolera y puede andar con su ECMO sin la ventilación mecánica, ¿qué otra cosa incide allí para poderse desconectar de la ventilación mecánica? Recuérdense que ya el paciente está oxigenado porque lo está mandando el oxigenador. Entonces, ¿qué es lo que no se activa? ¿Qué zonas no se activan para decirle al organismo, te estás ahogando, tienes que comenzar a respirar, hacer todo lo que hace un paciente cuando está en síndrome de estrés respiratorio? No están, o sea, no van a funcionar, o sea, no se van a activar, porque no va a activar los músculos accesorios, ni va a tener respiraciones antagónicas porque está recibiendo oxígeno.
Si no tuviera con el ECMO, pues por supuesto tenemos un paciente que está desesperado porque no puede respirar. Entonces, esa parte también la ayuda el ECMO. Por eso esos pacientes se puede descontinuar de la ventilación mecánica. Entonces, estos pacientes que solamente se les va a dar ayuda al pulmón, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la canulación? ¿Tiene necesariamente que ir a quirófano? ¿Ustedes creen que tenga necesariamente que ir a quirófano? Estos pacientes, los otros que no tienen necesariamente que ir a quirófano, a menos por supuesto que tengan un acto quirúrgico y bueno, sucede algún accidente y esté dentro del quirófano, pero realmente estos pacientes se pueden colocar en ECMO sin llegar a un quirófano. En la terapia, sin sacarlo de la terapia, se puede conectar a ECMO, porque las cánulas se pueden poner, como dice el licenciado o la licenciada, como si fuera una cánula normal de una... Ahora, ¿cuáles creen ustedes que son los sitios para el ECMO veno-venoso, para la colocación de las cánulas? Puede ser las dos femorales o puede ser inclusive la yugular sola, porque hay un catéter que tiene las dos funciones. Se llama two stain, o sea, dos estaciones. Que puede aspirar y puede mandar por el mismo catéter. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a saber qué catéter va a utilizar? ¿Por dónde? Eso va a depender del doctor, de los estudios, del tipo de paciente, si se puede por las femorales. Ellos primero van a estudiar a ver si tiene algún tipo de patología de la... Exacto, de la región circular, de la periferia baja, pues. Dependiendo de eso, pues ellos decidirán. ¿Y cómo se va a buscar ese catéter? Pues a través de una fórmula, igual que cuando ustedes le dicen, mire, se va a poner un catéter central, igualito. Ustedes saben el peso del paciente, no sé qué, ustedes dicen, mira, a este paciente un 3, un 4 Fren, 8 centímetros, pues se lo va a meter por la yugular, por lo menos en mi caso que son pediátricos. Bueno, igualito va a pasar con estos pacientes. La fórmula que nos den, que probablemente sí, porque de aquí a que llegue el perfusionista, que no va a estar aquí las 24 horas del día, eso también tenemos que conocerlo nosotros y más adelante, pues se les explicará cómo y verán las cánulas, porque son diferentes, tanto la cánula de salida como la cánula de entrada. Las dos son diferentes. Ok. ¿Cuáles son los objetivos del ECMO veno-venoso? Primero, iniciar un flujo de entre 50 a 80 ml por kilogramo por minuto. Eso, por supuesto, dependiendo de su... Recuerden. La presión arterial media debe estar por encima o igual a 65 milímetros de mercurio. El índice cardíaco que se va a manejar es mayor o igual a 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. La presión de... Si tenemos el catéter, el Swan-Ganz, pues se medirá la presión de enclavamiento. Si no, pues la saturación venosa mixta, que debe estar a 65%. Tenemos que estar pendientes de la diuresis del paciente, porque ¿qué nos va a decir la diuresis del paciente? Que el paciente realmente se está perfundiendo. Debe estar mayor a 0,5 ml por kilogramo por hora. Y por supuesto, la disminución del ácido láctico las primeras 4 horas. Recuerden que el síndrome de estrés respiratorio es la falta a nivel de músculo y el resto de los órganos lácticos. Entonces, uno de los objetivos es disminuirlo dentro de las primeras 4 horas. Ahora, ¿cómo para descontinuar o desconectar el ECMO? Por supuesto, se debe hacer de forma progresiva, igual que con el ventilador. Tú no llegas y van a desconectar el ventilador y sacas el tubo y listo. ¿Entiendes? Eso se van bajando parámetros dependiendo de los parámetros del paciente. Se puede colocar en ese IMB dependiendo también en qué esté anteriormente. O sea, depende del paciente. En este caso es igual. Tú no puedes... ¿no? Hay que hacerlo de forma progresiva, ir disminuyendo el flujo, ¿verdad? Y vigilar la respuesta de la presión arterial media. Si la media continúa por sobre los 65, mayor o igual a 65, eso quiere decir que el paciente está tolerando la descontinuación de ese ECMO. Eso digamos que eso va a tardar unas 24 horas.
Si se alcanza el flujo menor a 2 litros por minuto y persiste la estabilidad clínica, o sea que no hay ninguna eventualidad, pues se desconecta del ECMO. Hay que tener en cuenta que a medida que vayamos disminuyendo el flujo del ECMO, habrá que ir aumentando los parámetros de la ventilación mecánica. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que si lo estamos sacando de ECMO, el paciente ya no va a necesitar una ventilación mecánica ultraprotectora. Entonces podemos ir, a medida que se va descontinuando, subiendo un poquito los parámetros del ventilador para, digamos, llevarlo a lo que le corresponde según su superficie corporal y todos los parámetros del ventilador mecánico según su peso. En el momento de descontinuar el ECMO, se debe tener especial atención a la anticoagulación. Recuerden que ese paciente va a estar anticoagulado durante todo el trayecto del ECMO. Es una infusión de heparina titulada para ese paciente y va a depender también de lo que llamamos ACT, que no es otra cosa que el tiempo de coagulación activada. ¿Por qué se llama tiempo de coagulación activada? Sabes que tenemos un tiempo de coagulación y se llama activada porque le estamos poniendo heparina. Entonces, ese tiempo se prolonga. Dependiendo de ese tiempo de coagulación activada, pues se titula la heparina. Ok. Como vamos descontinuando del ECMO, pues hay que tener especial cuidado y atención con esa anticoagulación. Las primeras horas se debe llevar a cabo una vigilancia estrecha por las posibilidades que hemodinámica del paciente. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? Creo que la licenciada quedó con alguna duda. Paciente de 80 años con un cáncer o un paciente de 80 años con enfermedad broncopulmonar obstructiva severísima, enfisema pulmonar, no pueden ser candidatos. Tienen que ser pacientes con una enfermedad reversible. ¿Cuáles? Paciente con una neumonía necrotizante que no está oxigenando bien, pero que se puede recuperar, pero que el ventilador no es posible oxigenarlo con la ventilación mecánica. Es un paciente que se beneficia con el ECMO. Un paciente con infección pulmonar de cualquier etiología, viral, COVID, no COVID, influenza, etcétera, pues son pacientes que se pueden beneficiar con el ECMO. Un paciente con un traumatismo torácico varias semanas y el candidato para trasplante de pulmón que está esperando un donante, un paciente que se beneficia. Un paciente que nace con una hernia diafragmática, un paciente neonatal con distrés respiratorio por deficiencia, por broncoaspiración de meconio, son pacientes que se benefician con el ECMO. Es decir, son pacientes que la noxa que está produciendo su enfermedad puede curarse, puede tratarse, pero necesita un periodo de recuperación. Pacientes con embolismo pulmonar masivo, que mientras se recupera el embolismo pulmonar, los mantiene en ECMO. Puérperas que hacen embolismo séptico, son pacientes que se benefician con el ECMO. Entonces, eso no hay que perderlo de vista porque tiene que cumplir los criterios cuando pasemos a la fase clínica, tienen que ser muy estrictos. Tienen que ser pacientes con cierto criterio de reversibilidad. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede conectar un paciente en ECMO? Eso es variable. Con estas personas que hemos estado conversando, que tienen un programa ya establecido, hay pacientes que están hasta 4 o 5 meses conectados. Claro, no con la misma oxigenador, se cambia el oxigenador, se cambia el circuito. Incluso me han dicho que estos circuitos en algunos centros los reesterilizan y son reutilizables. Entonces, no perdamos de vista. Entonces, bueno, nuevamente, refrescando. 16 el simposio, ya les llegará el programa. 18 la práctica de ustedes y en apenas la semana que viene va a ser el día donde hagamos la conexión Zoom, centro que nos va a apoyar en la parte educativa, a enfermería y a terapia respiratoria. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, pasen una feliz tarde. Buenas tardes. ¿Ok?